Soy Andrés de Negri, nací en 1975 en Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, en el barrio de San Cristóbal. A ver, es raro dónde empezar con mi formación. Es difícil de identificar el punto de comienzo, sobre todo porque yo creo que arranqué muy jovencito con las cámaras de fotos de mi papá y con la cámara de video familiar. Y yo cuando estaba en la secundaria trabajaba en un kiosco de diarios y para ahorrar plata, en principio para comprarme una motito, un ciclomotor. Y cuando tuve la guita, decidí comprarme una cámara de video, una M9000, una Panasonic M9000 que en los 90 era la cámara de los socialeros. Y con esa cámara no me la sacaba del hombro, grabé todo el tiempo. De hecho fui al viaje de egresados del secundario y grabé un video larguísimo, estaba todo el tiempo con la cámara. Sin embargo, yo no tenía ningún tipo de vínculo con el arte a nivel familiar, ni mucho menos, ni siquiera con el cine. Eh, y decidí estudiar antropología. Entonces, cuando terminó la secundaria, me fui a La Plata a estudiar antropología. En antropología estaba todo el tiempo con la cámara también de video en el hombro, muy raro, además esta cuestión medio comunitaria entre los estudiantes en La Plata que vienen de diferentes ciudades. Eh, y ahí me cayó la ficha y dije, bueno, quizás debería estudiar cine. Y así es como dejé antropología, empecé a estudiar cine en la Universidad del Cine. Me sentí completamente un sapo de otro pozo porque yo no conocía ni actores, ni directores, ni filmografías, ni nada. Sí tenía un dominio técnico muy importante que mis compañeros no tenían, porque yo ya en esa época no se editaba, no era tan fácil postproducir video, pero yo ya tenía una pequeña productora de videos, que ese fue mi primer contacto con el mundo del arte, que me asocié con un amigo que tenía un contacto en una galería de arte y empezamos a hacer videos para galerías o para artistas, 93, 94, 95. Y yo ahí ya postproducía, yo sabía editar video. En las islas, que en ese momento se alquilaba una isla, uno iba con operador, sin operador, yo editaba video, entonces eso hacía una diferencia grande. Y como no tenía una formación en cine, mi relación con lo audiovisual era muy desde el palo electrónico, muy desde la imagen electrónica, desde el video. Entonces, en la Universidad del Cine me sentía muy sapo de otro pozo, no me interesaba lo que a todo el mundo le interesaba y tuve la suerte de cruzarme en primer año con una persona que hasta el día de hoy es muy importante en mi vida, que es Jorge Laferla. Jorge daba una materia que se llama Técnicas Audiovisuales, que es una materia que después empecé a dar yo también en la Universidad del Cine. Y en técnicas audiovisuales era una materia fundamentalmente vinculada al video o a la imagen electrónica, pero fundamentalmente al video, porque en los 90 tenemos que recordar que video y cine eran como cosas bien separadas, eran como además campos profesionales separados. Obviamente la Ferla, como en el video, lo que daba era lo que en ese momento se llamaba videoarte, y ahí me cayó la ficha y dije, ah, bueno, es esto. Digo, esto que no sabía por qué estaba acá, es esto, y me acuerdo con qué. Me acuerdo de ver un video para mí fundacional hecho por Fabián Hoffman y Andrés Ditela, que se llama Reconstruyen crimen de la video, de la modelo. Reconstruyen crimen de la modelo. Y que ese video era un trabajo de found footage, un trabajo de material apropiado, con imágenes de un noticiero que era como clásico de los 90, que era telediario, muy sensacionalista, y reeditaba de alguna manera el informe sobre la muerte de una modelo que había aparecido asesinada en un telo, en un hotel alojamiento, y apuntaban, si no me acuerdo, a un tipo que además tenía vínculos con, no me acuerdo si militares o policía, era como todo horrible, y era muy interesante porque era la reconstrucción de una reconstrucción de una reconstrucción, ¿no? Entonces me cayó la ficha ahí y dije, ah, esto es una gloria. Tenía mucha manipulación de video,
pero por atrás había un relato que no tenía que ver con el relato tradicional, con la poética clásica que te enseñan en una escuela de cine, cómo se escribe, cómo se filma, cómo se narra, nada que ver con eso. Ahí me cayó la ficha y obviamente fue una materia en la que yo nada, invertí mucho deseo, sobre todo, mucho compromiso. Y al final del primer año, la Ferla, Jorge, me pregunta si quería trabajar con él. No en la Universidad del Cine dando clases, sino en un proyecto en el que iba a estar trabajando, una serie de documentales para Canal 7, ATC creo que todavía en ese momento, que se llamaba Punto Doc, creo que la serie se llamaba Punto Doc, que era una serie medio de documentales de autor. Y ahí pasamos todo el verano laburando, estuvo buenísimo. Y terminamos de consolidar una amistad muy linda con la Ferla, una sincronía muy fuerte, ¿no? De códigos, nos entendíamos muy bien. Y cuando terminamos de trabajar, me pregunta si quería ir de ayudante, así que en el segundo, estaba entrando a cursar segundo año y di mis primeros pasos como docente, como ayudante, como estudiante ayudante, ¿no? Como ayudante alumno. Y nada, y a partir de ahí yo como que también abrí toda otra dirección, ya más adelante, más entrando en los 2000, vinculado a lo que es el cine experimental, que la Ferla no planteaba tanto eso, la Ferla era más que nada imagen electrónica, y como que la apertura fue hacia el cine experimental. Hay un dato fundamental que es que la Ferla viajaba y me permitía a mí ir a su casa a preparar las clases, entonces tenemos que pensar de vuelta que el contexto específico, que eran los 90, no había internet, no había PDFs, no, entonces la biblioteca y la videoteca de la Ferla fue así como un alimento increíble que yo me lo devoraba y para mí mi formación más importante fue esa. Fue segunda mitad de los 90 metido en la casa de la Ferla y preparando las clases para la materia de la Ferla. Sin duda esa fue mi formación más importante. Obviamente después seguí los 5 años de la FUC y demás, pero era algo, cualquier escuela de cine está muy vinculada a lo que es la dinámica de la industria cinematográfica, que es muy jerárquica, muy estandarizada, se hacen las cosas de una forma y lo que se hace tiene determinadas características. Bueno, ok, yo cursé todo eso, tuve otros profesores increíbles, completamente opuestos a lo que yo pensaba y hacía, como Aida Bornik, que me acuerdo que tuve la primera clase, discutimos mucho, porque ella hablaba del guión como algo esencial me acuerdo la primera clase, que además yo había llegado tarde y discutimos por dónde me sentaba, yo siempre me sentaba atrás, ella me dijo que me sienta adelante, yo dije de ninguna manera, fue como un encontronazo con Aida Bornik, termino, creo que era guión 5 con Aida Bornik, que era la última materia de guión, y fue así como, ok, nos amamos. Entonces había algo así, ¿no? Como profesores muy importantes también, pero obviamente ese contenido, ese campo estético, ese imaginario que manejaba la Ferla, no volvía a aparecer en el resto de la carrera y era donde yo me quería sumergir y crecer, ¿no? Y ahí empecé a hacer también mis primeros trabajos, de hecho tuve la suerte de llegar, para mí es un pequeño orgullo muy personal y que nadie lo va a tener en cuenta nunca, pero para mí es un orgullo importante ahí de mis orígenes, que es haber llegado a Buenos Aires Video, que Buenos Aires Video era algo que se armaba, era como el concurso de video, la muestra de video que se armaba en el ISI, lo que hoy es el Centro Cultural de España en Buenos Aires, era el ISI en los 90, que era el Instituto de Cooperación Iberoamericana. Y entiendo que muy de la mano de Laura Uccellato también, estaba esto que fue el origen. Buenos Aires Video era como anualmente un panorama muy importante, un estado de situación de la producción en video en Argentina. Para mí, ese después investigando, es el origen del video como medio en el campo del arte, de las artes visuales, ¿no? En Buenos Aires, en Argentina. Y entonces
yo hice un trabajo, no me acuerdo si del 96, ya llegó a la última edición de Buenos Aires Video, estoy en uno de esos cataloguitos rojo y amarillo. Ese fue uno de los primeros. En esa época, insisto, no era tan fácil producir. Entonces, la producción que tengo de los 90 grababa mucho, llegar a la postproducción era todo un tema. Pero sí, ese es uno de los primeros lugares donde mostré. Sí. Y perdón, para después completar la formación, yo no soy un bicho académico, es paradójico porque dirijo una licenciatura, pero a la vez descreo bastante sobre todo de algunas metodologías académicas para la formación en el arte, para mí son muy polémicas. Entonces yo creo que a ese nivel completé mi formación también con una persona también importante. Fue un momento muy breve también de mi vida, que fue la posibilidad de vivir en la misma casa, en la casa de Oscar Boni durante un tiempo y forjar ahí una tenue amistad, pero compartir momentos muy especiales y además poder ver en primera persona cómo vive y trabaja un artista, un acompañamiento directo con Oscar. De hecho, con Boni yo tengo una serie de retratos a Boni y parte de eso surge, o casi todo, surge de la documentación de un momento increíble del cual yo era el único testigo, que era cuando Boni baleaba sus autorretratos fotográficos ahí en su casa, donde yo vivía además, era como muy fuerte. Entonces eso para mí, si bien fue un periodo breve, para mí fue muy significativo porque, como te digo, yo no tengo una formación en artes visuales tradicional y vengo de un contexto familiar muy clase media, baja, obrero, nada que ver con ese universo más intelectual quizás o más refinado del arte. Entonces, y lo otro es el circuito de residencias de artistas. Para mí esas experiencias fueron súper interesantes. A mí me cae la ficha de ser, por más que estoy contando todo esto, a mí me cae la ficha de ser artista visual realmente y de lo que significa eso y generar cierta identidad con eso, hace muy poquito, en el 2013, con mi primera muestra individual significativa, al menos, que es la que tuve en Fundación OSDE, justamente con curaduría de la Ferla. Entonces, yo antes entendía que hacía video, no sé si así, no me sentía, no me identificaba con la idea de artista. Hacía video, no sé, eso. O cineasta experimental, en algún momento también, ¿no? Tengo un periodo que mi identidad, incluso mi universo social a nivel profesional y el circuito de exhibición de mis trabajos tiene más que ver con el cine experimental que con las artes visuales. El Parlamento Imaginario Nuevo, yo creo que es un buen punto en relación a lo que acabo de decir. Lo que acabo de decir es esta cuestión de considerarme o reconocerme como artista visual. Yo creo que es un punto de cierta madurez en este camino, porque surge es como una tercera o cuarta etapa que a la vez es origen de un proceso proyectual que se viene desarrollando ya desde 2012, que es cuando yo hago por primera vez, cuando abro la serie Éramos Esperados, que es con una obra con la que tengo la suerte de ganar en el 2013 el primer premio del Premio Itaú. Eso me abre la posibilidad por un lado, con invitación de Liliana Piñeiro, a producir otra obra en la misma línea para una muestra que se estaba haciendo en la Casa del Bicentenario, y ahí María Teresa Constantín también me invita, a partir de ese trabajo, me invita a acercar propuestas para el espacio de OSDE. Ahí surge, o sea, hay 10 años de trayecto, de reflexión, de comprender procesos de producción y sobre todo de esto, de lo proyectual. Cuando acerco la propuesta para la muestra en Fundación Andriani, que fue en el 2023, 24, 23.
justo 10 años después de lo de Andriani, de lo de Fundación OSDE, hay un cambio significativo, que es que en la muestra de Fundación OSDE, que fueron unas 8 instalaciones, no me acuerdo cuántos proyectores había de Super 8, 16, 35 milímetros también. Todo eso era una reflexión histórica a partir de materiales de archivo. Material de archivo apropiado y algunas cosas de archivo familiar, ¿no? Y reflexionaban desde los dos lados, una serie más autorreferencial, autobiográfica, que es Grito, que es una serie de autorretratos en la infancia, digo yo, ¿no? Pero que básicamente trata sobre la niñez, que es mi niñez, pero es cualquier niñez, ¿no? Es en abstracto, la niñez en el contexto de dictadura militar en Argentina, en los 70s. Y la otra también es una reflexión histórica que va desde las primeras imágenes documentales, fotográficas y fílmicas de represión y de violencia política en Argentina hasta 1983. Tiene un correlato directo con lo que 10 años después hago en Fundación Andriani, ya con todas imágenes producidas por mí, ¿no? Digamos, es otra serie, es otra línea, hay una coherencia de lo histórico específico en, lo en este proceso de construcción a partir de archivos, a algo más abstracto, una idea más genérica de lo que es las instituciones políticas argentinas en la muestra Leviatán que tuve en Fundación Andriani. Ahí aparece el primer paso, el germen de lo que es un proyecto que yo llamo Parlamentos de América, una serie de la cual forma parte el Parlamento Imaginario número 1, que es básicamente una serie que parte de registros. El proyecto a largo plazo es registros de los edificios parlamentarios, de los congresos, los capitolios, de todos los países de América Latina. A partir de imágenes en Super 8, ¿no? Es una fragmentación en fotogramas de Super 8 para después poder ensayar diferentes articulaciones, versiones diferentes, fragmentadas de lo que son esos edificios. Filmé en la muestra en Leviatán, en Fundación Andriani, ya estaba el primer paso, que era con el Congreso Argentino. Había un mural con 6 versiones diferentes del Congreso de la Nación. Y ese mismo año o el año siguiente viajo a Cuba porque doy clases cada tanto en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, una escuela histórica de cine con su mística muy especial. Y ahí tengo la posibilidad de filmar el Capitolio de La Habana. Filmo el Capitolio de La Habana y cuando tengo 2 puedo hacer el siguiente paso, que es de esta serie, que es lo que yo llamo parlamentos imaginarios, que es construir edificios quiméricos a partir de lo que es la fusión de fragmentos de 2 o más edificios existentes. De hecho, el año que viene tengo una muestra en el MAC, en el Museo de Arte Contemporáneo en Santiago de Chile, donde voy a trabajar con el Congreso de Argentina y con el de Santiago. No, con el de Valparaíso, con el Congreso de Chile, que va a surgir algo bien diferente a la obra que ahora está en Andriani, que participó del premio, porque el edificio, no sé si lo ubican, pero el edificio del Congreso de Chile no tiene nada que ver con este corte medio neoclásico que tiene tanto el Capitolio de La Habana como el Congreso Nacional de Argentina. El edificio en Valparaíso fue construido por Pinochet y es de un racionalismo brutal, ¿no? No llega al brutalismo, no es brutalista, tiene algo de monumental, como tienen todos estos edificios, porque necesitan ese carácter simbólico, es funcional, pero pero como que se plasma una modernidad ahí, ¿no? que
que creo que obviamente tiene que ver también con una idea de modelo de país, y en ese sentido me parece muy interesante lo que puede salir cuando suceda el segundo parlamento. El proyecto en sí es un proyecto muy a largo plazo, que me entusiasma mucho, por eso digo que el trabajo que ahora está que participa del premio tiene algo que ver con esto de madurez en mi reconocimiento propio como artista, ¿no? Bueno, identitariamente maduro, entonces tengo un proyecto muy a largo plazo, obviamente tengo los proyectos que van apareciendo a los costados en paralelo, pero ese proyecto sigue con el objetivo gigantesco de llegar a diferentes instancias en todos los edificios parlamentarios de Latinoamérica, llegar a filmarlos todos, llegar a producir las pequeñas piezas de cine experimental, que es el primer resultado del proceso de registro de los edificios. A partir de ahí las diferentes versiones de cada parlamento, fragmentado así, ¿no? Como esa fragmentación que los presenta como hinchados o por derrumbarse o por explotar. Uno no comprende ahí qué es lo que sucede, y después empezar a combinarlos. Eso, digamos, en el sentido de un crecimiento en cobertura espacial, digamos, en cobertura de territorio, pero además hay un crecimiento, hay un paso más, que estoy buscando los fondos para producirlo, pero estoy encaminado en eso, que es una instancia donde se cruza inteligencia artificial y estoy diseñando un sistema generativo de imágenes que se alimenta con imágenes de redes sociales, donde se alimenta de gente, básicamente turistas, que en sus redes sociales publican sus visitas a edificios parlamentarios de todo el mundo. Eso le permite al sistema construir una idea en abstracto de edificio parlamentario, y a partir de eso genera nuevos parlamentos imaginarios, no como los que hago yo a mano, digamos, mezclando dos o más edificios, sino a partir de el volumen total que se va generando con los fotogramas que surgen de las filmaciones de todos los edificios. A lo mejor no es simple de imaginar, pero cada rollito de Super 8 tiene 15 metros de película, y eso supone unos 4.000 fotogramas. O sea, cada vez que yo filmo, registro un parlamento, estoy sacando cerca de 8.000 fotos individuales de planos detalle, ¿no? De las fachadas de los edificios. Eso es el material en lo que este sistema se basa para armar edificios, ordenando esos miles y miles de fragmentos de edificios, y los saca a nuevas imágenes, que en principio son imágenes digitales, que se visualizan de manera digital en monitores, pero hay un paso más, por eso hablo que es muy extenso, donde eso se imprime en una sala de exhibición, ¿no? En la instancia exhibitiva hay una impresora que va muy lentamente volcando al papel las imágenes que va produciendo este sistema, y cuando termina de imprimir una de estas imágenes, las vuelca al piso, las tira al piso donde se van acumulando, y mi idea es que los espectadores que llegan a las muestras que combinan de diferentes maneras las piezas de cine experimental, las fotografías de los parlamentos, de las diferentes versiones, los parlamentos imaginarios hechos a manos y las visualizaciones del sistema generativo, además caminan, pisotean estas versiones deformes y monstruosas de lo que genera este sistema generativo de imágenes. Es que me interesa, digamos, a ver, hoy el arte contemporáneo como que se aparta de lo que son los lenguajes clásicos, ¿no? La pintura, la escultura, qué sé yo, incluso literatura, danza, el teatro. El teatro está como muy cruzado por un montón de cuestionamientos de lo que es la poética clásica, y por otro lado la caja italiana, ¿no? Eso obviamente
no que llega al arte contemporáneo, yo creo que surge del arte contemporáneo o de la modernidad del arte, ¿no? Las vanguardias históricas y la modernidad del arte, fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, ya cortan con todos esos. Ahora, hay algo que tengo y que creo que comparto con muchísimos artistas, que es que hay herramientas, hay lenguajes que uno las siente como propias y el placer que yo tengo en fotografiar o filmar con cámaras de foto o cine analógico, digo, lo sigo, es disfrute de la vida, ¿viste? Y es como una celebración del mundo, no sé, es ese espíritu el que yo siento y sigo filmando sin este carácter proyectual, porque de vuelta sigo haciendo mis peliculitas por otro lado, ¿no? Que a lo mejor en algún momento se pueden llegar a transformar en obra o no. Entonces eso también se mantiene. Yo lo que tengo como muy claro es que toda mi producción, además este es el corte, la Ferla, digo, no me lo permitiría de otra manera, y además hay como una pequeña instancia mítica de eso, que si querés te lo comparto, pero para mí la tecnología, más allá de esta cuestión casi fetichista o de disfrute, de dominar un oficio, es importante en sí. Yo en mi trabajo siempre cruzo lo tecnológico con lo conceptual, o sea, no es mero soporte, no es mera técnica, digamos, está completamente cruzado. No sé si ves mis trabajos, incluso lo que estaba en Fundación Andriani, por ejemplo, en la muestra Leviatán, también, digamos, no es lo mismo las cosas que se proyectan, que, vamos a decirlo mejor, las obras que en su composición contienen proyectores de cine, los proyectores de cine son parte constitutiva de la obra, no son soporte, o sea, no pueden ser cambiados por proyectores de video. Y hay una lógica detrás de eso. Al menos para mí, eso corresponde a un intercambio en el proceso de creación, donde hay una lógica propia, donde hay respuestas para mí de por qué cada una de las decisiones que tomo, y entiendo que en la experiencia estética, en el momento en que otra persona se encuentra con mi trabajo, en la interpelación, en el diálogo, aparece también. Digo, de hecho, en mis trabajos, generalmente una de las pautas que siempre marco para iluminar las instalaciones con proyectores de cine es que la iluminación va a los proyectores. O sea, los proyectores aparecen iluminados y cobran una importancia central en lo que es la composición de las obras, no están ocultos. Vieron que, digo, en la sala de cine ni hablar, el proyector escondido, uno solamente ve un agujerito y un cono de luz que sale para llegar a la pantalla. En las muestras de video los proyectores generalmente están colgados del techo donde no llega la luz, oscuridad total. Para mí es lo opuesto. Entonces, creo que hay algo, no, estoy seguro que hay algo de eso también, además lo sé, por esta cuestión del proceso, en lo que es la utilización de tecnología analógica, entender la cámara de cine también como una cámara de fotografías, o sea, como yo con película de cine llego a la imagen fija, también hay una coherencia en llegar a lo digital, incluso a lo generativo, donde el motor en realidad que construye las imágenes es un sistema de inteligencia artificial. A mí me interesa cero eso, me interesa cero la inteligencia artificial en sí, me interesa para este proyecto, porque creo que llegó a un punto de interpelación de este proyecto donde lo popular, o sea, la idea de democracia y lo popular de las redes sociales se cruzan en la última instancia de este proceso en el que se basa el sistema generativo, que da como resultado algo que después la gente misma va a pisotear, ¿no? Para mí ahí hay una coherencia que me parece interesante que sea producida a partir de un sistema digital, partiendo de un sistema analógico. Después, la cuestión de
comprender la película de cine como imagen fija, ¿no? A mí tanto en 16 milímetros como en Super 8, en muchos de mis trabajos de instalación, la película sale del proyector y se transforma también en un elemento compositivo de la obra. Para mí, a ver, también, de vuelta, esto es algo muy laferniano en un momento, de alguna manera, porque la pregunta de Laferla siempre era, bueno, pero ¿por qué lo vas a hacer? ¿Por qué lo vas a hacer con esta tecnología? No era la tecnología por la tecnología, ¿no? Digo, ¿por qué lo vas a hacer en Super 8? ¿Por qué lo vas a hacer en 16? ¿Por qué lo vas a hacer en cine? ¿Por qué no lo haces en video? ¿Por qué no lo haces en cine digital? Son 3 o 4 tecnologías completamente diferentes, entendiendo que la tecnología usada tiene que ver con el concepto de la obra, ¿no? O al menos con la experiencia estética final. Eso te lleva a necesariamente comprender la tecnología que estás usando, no cómo se usa la tecnología, sino comprender cómo trabaja la tecnología. Porque en la pregunta del cómo se usa hay un resultado preestablecido, hay un resultado asumido, ¿no? En las escuelas de cine te enseñan cómo se usa la máquina, no cómo funciona la máquina. Y a mí me interesa cómo funciona, y no solo la máquina, todo el dispositivo, que es mucho más que la cámara de cine, el proyector de cine, la película y la relación, sobre todo, de puesta en dispositivo que hay de eso, ¿no? Digo, entendiendo, por ejemplo, la sala de cine como dispositivo, ¿no? Proyector oculto, butacas fijadas al piso, mirando hacia un solo lugar, única pantalla, ¿no? Eso es un dispositivo que pocas veces nos permitimos cuestionarlo. Entonces, si yo aprendo a usar la cámara, es porque se usa de esta manera para hacer esto, porque después el proyector se usa de esta manera, porque el resultado es este, y se consume de esta manera. Bueno, nada que ver. Para mí, la película, entre otra cantidad de cosas que se pueden hacer con ellas, no es simplemente una instancia necesaria para eso que sucede en la pantalla, que es imagen que simula movimiento. Para mí la película es algo en sí, y es algo en sí desde un montón de criterios diferentes, ¿no? Pero yo la saco de su función única de contener una serie de imágenes fijas que se pasan a una velocidad estandarizada para que como imagen fija no exista nunca, a desplegar el dispositivo, dejar la perforación y la película, las perforaciones de la película y la continuidad de la imagen en la película, que de alguna manera, que a mí esto es algo que me encanta también de la tecnología cinematográfica analógica, es muy didáctico. Uno se para, piensa un poco y entiende cuál es la lógica mecánica aplicada. Y lo que para mí es un desafío, un lindo desafío siempre en las obras, es llevar eso como un valor al concepto, ¿no? Al concepto de la obra. Entonces, por eso yo digo, ok, uso cámaras de Super 8 para este proyecto de los congresos, pero en realidad con la cámara de Super 8 saco 8000 fotografías no es que filmo, es raro hablar de filmar, ¿no? En ese sentido, en un sentido clásico. Sí en el sentido de imprimir imágenes en un film, ¿no? Pero nosotros la idea de filmar está vinculada a la imagen en movimiento. Yo en realidad la uso para sacar 8000 fotos independientes, ¿no? Y después en otros proyectos se van acomodando de diferentes maneras. Digamos, son diferentes procesos de digitalización, desde la tira física en sí, después esos son procesos técnicos, ¿no? Pero algunas veces también lo que hago es trabajo con Matías Gritti, que tiene un laboratorio increíble de escaneado y de otros procesos de imagen, de restauración. Él trabaja mucho en restauración restauración fílmica,
y Matías diseñó un escáner muy bueno y eso me permite también escanear los fotogramas por separado de una manera tal que después puedo recomponer las tiras. Depende para qué obra, qué resultado final vaya a tener. Si lo escaneado, lo digitalizado son las tiras completas o los fotogramas por separado. A ver, a nivel, yo no sé si decirle conceptual o de contenido o de relato o de construcción de imaginario, no sé cómo señalarlo, ¿no? Calculo que generalmente se podría señalar más como lo conceptual. Yo soy muy cuidadoso con eso y sobre todo con la cuestión del artista hablando sobre su obra en un sentido de lectura o interpretación. Eh, Porque siento que es restrictivo, que la palabra del artista se toma como artista, del autor, ¿no? Que la palabra del autor se toma generalmente como la verdad de la obra. Y para mí, cuando un artista crea de una manera sólida en todo su proceso, digamos, uno no hace comunicación, uno crea una existencia y esa existencia como obra tiene la posibilidad de conversar con quien tenga ganas de conversar de maneras absolutamente diferentes. Dicho esto, una, como un aviso de prevención, hay algo que sí me interesa, que es que ese diálogo lo pueda tener gente de personas de posiciones ideológicas y de pertenencias identitarias completamente diferentes. Y que mi trabajo no sea unívoco, o sea, yo me aparto lo más posible, que es un límite muy difícil y es muy riesgoso. Yo me acuerdo con Boni, justamente, Oscar Boni en ese sentido es un gran referente. Me acuerdo literal de Boni diciendo: el arte tiene que acercarse a la política como con guantes, para no ensuciarse, ¿no? Y me parece que el panfleto nos aleja, el panfleto nos achica, ¿no? La consigna política nos destruye, digo, nos vuelve nada a la producción artística. Eh, las lecturas, las posibles lecturas unívocas, digo, para eso digamos claramente lo que tenés ganas de decir y entremos en el campo de la comunicación. Para mí el compromiso político es importante. Yo no cruzo mi posicionamiento político e ideológico, obviamente está presente, pero no como de vuelta, como un enunciado en mi trabajo. Yo estoy seguro que, por ejemplo, alguien como alguien que se acerca o que se acercó a Leviatán, a la muestra en Fundación Andreani, o que se para hoy frente al Congreso Imaginario número 1 en Fundación Andreani como parte del premio, de la muestra del premio, eh, puede pararse alguien completamente un comunista, ¿no? Así bien radical, un trosco acérrimo, y puede entablar un diálogo con ese trabajo tanto como un libertario. Y creo que ambos, por ejemplo, en Leviatán, podrían encontrar una sonoridad, una vibración a partir de la cual entablar un diálogo que los cuestione o que reafirme su posicionamiento. Digo, ¿por qué? Porque estamos lejos del panfleto. De hecho, fue lo que pasó en esa obra maravillosa que fue Familia Obrera, esa obra del 68 de Boni, que fue cuestionada tanto por derecha como por izquierda. Para mí eso habla de la genialidad de esa obra, ¿no? En ese sentido, obviamente hay preocupaciones, hay intereses, y claro, claro, y obviamente tiene que ver con este no encontrarle la solución a nuestro continente, ¿no? A nuestro continente americano, obviamente también al país, ¿no? A la Argentina, no encontrarle la vuelta. Por eso tomo el Congreso en particular o la instancia parlamentaria, porque me parece
la más democrática, ¿no? El más democrático de nuestros poderes, de la estructura republicana, digamos, de política democrática, y por eso hablo o por eso plasmo una fragmentación, una imposibilidad de armar una imagen delineada. Por eso en las imágenes las personas están como aisladas en fotogramas y lo que se levanta a las espaldas o frente a ellos es algo que es completamente atectónico, de vuelta, que es disfuncional, es evidentemente como arquitectura disfuncional, sumamente simbólica, porque los edificios fragmentados siguen manteniendo el simbolismo de esas cúpulas, de esas esculturas, de las columnas, ¿no? Ese elevarse que tiene, ¿no? Las escalinatas como apartándose de lo que es el pueblo finalmente. Las personas están, los individuos que se ven en los fotogramas están aislados y casi indiferentes, lo toman casi como un fenómeno de vuelta, como un fenómeno el cual fotografiar ¿no? Como se puede fotografiar, no sé, un elefante en un zoológico, ¿no? Hay una cuestión de distancia, ¿no? Entre las personitas que aparecen abajo y esos edificios que se yerguen atrás. Para mí también la cuestión de ir mezclando los edificios parlamentarios de los diferentes países del continente tiene que ver con este nuevo continente como un escenario también, como un territorio de experimentación política. Me interesa estos extremos, me interesa ir a Chile después de a Cuba, obviamente porque en Cuba se lleva adelante uno de los experimentos más radicales en nuestro continente como modelo político, y en Chile seguramente fue el otro, ¿no? Digamos, ese ingreso con Pinochet de lo que fue un experimento del neoliberalismo, ¿no? De Milton Friedman y demás, ¿no? Es como una idea política social completamente opuesta a lo que se estaba desarrollando en Cuba. Me parece que marca digamos, esos extremos o esa imposibilidad de constitución de una política fundamentalmente enriquecedora de lo que es la potencialidad de nuestro territorio. Digamos, tenemos recursos humanos, tenemos todo, tenemos tanto mar, y es increíble, no sé, para mí, ¿no? Y eso es problema de la administración. Obviamente en mi trabajo se puede ver una fortísima crítica al Estado. Yo entiendo que un anarquista, un anarcocapitalista, como le dicen ahora, o un libertario, va a ver eso. Ahora, mi crítica al Estado no es al Estado como tal, es al Estado del Estado, ¿no? A ese Estado que no funciona, a una administración de las cosas que no llega, ¿no? Como que permanentemente hay promesas. Por eso también esta cuestión de poner la inteligencia artificial en un sistema casi automatizado, con una coherencia que tiene que ver con una cierta, no sé, con una cierta idea popular que se tiene de lo político, de la representatividad política, de la representación política a través de esas fotos tomadas de redes sociales, ¿no? Como cada foto podría ser entendida como un voto que da una idea de cómo debería conformarse esa representación política, pero que los resultados son grotescos e inútiles, completamente disfuncionales. Hay un enojo, obviamente, hay una cuestión, no hay una consigna en mi trabajo, no hay me parece que no, fundamentalmente que los artistas no estamos por eso, por más que obviamente hay muchos colegas que entienden que sí, y tienen sus argumentos sólidos también. Yo no me considero que trabajo con arte político, ¿no? Yo trabajo sobre los sistemas políticos a lo mejor, o sobre
y básicamente porque es algo que me interesa a mí a nivel personal. Entonces uno no puede, así como te digo, las peliculitas, el disfrute que tengo yo hablaba de celebración del mundo, ¿no? Para mí la posibilidad de estar vivo y de tener esos momentos de disfrute y de plenitud, yo generalmente los documento para mí en Super 8 o en foto 35 milímetros, medio cuadro ahora, porque estoy con proyectos justamente que los llevo adelante con dos de las personas más importantes a nivel afectivo para mí en mi vida, ¿no? Eso en paralelo. Pero más allá de eso, digo, esta cuestión del disfrute, de la celebración de la vida y de momentos maravillosos y de gozo, también, digamos, eso que es evidentemente muy, muy personal, también se plasma en esto que en principio sería más conceptual, si se quiere, o proyectual conceptual, pero que obviamente está atravesado por mis deliberaciones personales permanentes, que obviamente tienen que ver con la política. Digo, para mí es central, digamos, no sé, es central para mí, no digo porque hay toda otra línea del arte que está completamente alejado de esto, que entiendo que tiene que ver también con cuestiones de cada uno de los artistas y son tan importantes como esta. No creo que, ¿no? El arte comprometido, esa idea del arte comprometido como superior, ¿no? O como deber, la verdad es que no. Digo, yo estoy completamente alejado de eso, a un punto tal que cuestiono fuertemente esas ideas de que el arte puede cambiar el mundo, lejos de mí. Para mí recibir el premio, para empezar ser seleccionado y después tener el grandísimo reconocimiento de ser premiado, nada, es importante. Digo, no es que hay mucho de azaroso, y yo eso lo tengo en cuenta y lo comparto siempre con colegas, porque además me tocó ser jurado, además alguna vez del premio Andreani, pero de muchos otros premios y concursos y demás, y sé que hay mucho de azaroso, o sea, estoy seguro que cualquier otro trabajo de los que están seleccionados e incluso de los que no fueron seleccionados podría haber sido seleccionado y haber sido premiado en lugar del mío. Eso desde ya porque conozco también la trastienda, ¿no? Entonces, bueno, sentirme feliz, afortunado porque tiene esto de azar, y obviamente agradecido porque yo sé que mi trabajo no es un trabajo muy vistoso en el sentido de desplegar una gran complejidad tecnológica que muchas veces es lo que tiene lugar en este tipo de premios donde se busca un perfil determinado, ¿no? Y por lo tanto esa cuestión de la tecnología por delante y manifiesta tiene un lugar importante o es un punto a favor. Yo sé que mi trabajo tiene un proceso muy extenso, muy complicado, que atraviesa diferentes tecnologías, pero que eso no está patente en el resultado final. Entonces, también agradecimiento al tiempo de cada uno de los miembros del jurado por detenerse efectivamente digo, no es simplemente ver la superficie o leer el texto conceptual o lo que sea, sino poder comprender, ¿no? Y esa cuestión de la mirada atenta, la verdad que es súper agradecida. Y por otro lado, digo, también ayuda muchísimo, para mí es fundamental la parte económica. La verdad es que el premio Andreani es uno de los pocos premios que maneja un número importante a nivel dinero, a nivel monto. Creo que de Argentina es el premio que maneja ese monto. Y es tremendamente importante eso para los artistas, porque tenemos un mercado muy pequeño, sobre todo los que trabajamos con tecnología o con ciencia, peor, porque digo, no son generalmente obras que su conservación se asume como difícil, entonces no es para cualquier institución o coleccionista.
Eh, y tenemos, de vuelta, tenemos un mercado muy pequeño, tenemos instituciones que premian con premios que algunas veces no, ni siquiera cubren los gastos, no de producción, sino de materialización de esa obra en sí, de ese objeto, pieza en sí. Eh, y estamos muy lejos de todo. Argentina está muy lejos, y muy lejos a nivel físico, pero también a nivel acceso a la tecnología. Comprarnos una compu acá, actualizar nuestros equipos, incluso aquellos que trabajamos con equipamientos de otra época, acceder a este equipamiento es muy difícil. Estamos lejos de donde circula de vuelta. Voy a hablar de dinero porque es muy importante, donde circulan los flujos más importantes. Pienso el dinero no como dinero en sí, sino como medio para poder seguir produciendo, ¿no? Y el acceso a la tecnología, estamos re lejos, estamos muy, muy lejos. Nos gobierne quien nos gobierne, estamos lejos, por una razón o por otra. O porque no llegan los equipos se podría decir, por el relato del cuidado del mercado interno o de la industria nacional, o porque los mercados están abiertos, pero tenemos un cotidiano, una vida cotidiana de una austeridad fatal, ¿no? Entonces, por más que podamos llegar a, a digamos, por más que se acerque la tecnología a un nivel de distancia física, a nivel económico es imposible. Entonces, el premio significa eso, me parece que es muy importante, repito, el agradecimiento al jurado por la mirada atenta, el agradecimiento a lo que es Fundación Andriani por tener esa diferencia con la mayoría de los otros espacios, o sea, esa diferencia en el monto del premio, que puede parecer algo secundario, pero la verdad es que es sustancial. Y después, bueno, este reconocimiento a nivel sí simbólico de lo que es el premio en sí, que a uno le permite también, sobre todo cuando tiene proyectos tan a largo plazo como los que les estuve planteando y del cual la obra premiada es parte, también es un respaldo para poder avanzar en las diferentes estrategias de materialización, de concreción de ese proyecto. Así que por todos lados es como súper, súper gratificante y bienvenido.